Vale, pues empezamos. Vamos a hablar de reactividad al movimiento, ¿vale? La semana pasada hablamos de este mismo tema, no se grabó bien la sesión y la hemos tenido que volver a repetir. Lo que vamos a incluir al final de la sesión es que os voy a explicar cómo grabar vosotros ya los ejercicios. Para mañana ya empezar a que los enviéis, ¿vale? Los que los vayáis teniendo preparados, os doy las instrucciones ahora para que lo vayáis colgando, ¿vale? Entonces, reactividad al movimiento, ¿qué es esto? Porque en este sector de la educación canina, cada profesional, o depende de la escuela donde se haya formado, lo pueden llamar de formas diferentes, ¿vale? Nosotros lo llamamos reactividad al movimiento porque el perro de alguna manera reacciona a todos los objetos que se mueven rápido o a aquellos individuos que se mueven rápido, ¿vale? Pero hay gente que te lo cataloga todo como en predación, ¿sabes? O, bueno, pues cada uno lo llama de formas diferentes. Hay escuelas que ni siquiera lo contemplan, ¿vale? Para algunas escuelas todo es caza, pero hay perros que no cazan y son reactivos al movimiento, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros os vamos a dar nuestro punto de vista con este tema porque sentimos que es un problema muy generalizado y ahora vais a entender por qué. Y es un problema que si no se trata y no se equilibra, está generando mucho estrés, mucha ansiedad y mucha frustración en los perros, ¿vale? Entonces es algo que hay que equilibrar. Mucha gente se centra pues en dar paseos correctos al perro, en darle snacks, en darle juegos de estimulación mental y de que puedan desfogar para que el perro pueda descargar todo el estrés, pero no nos centramos a veces en ver de dónde viene ese estrés y de hacer todo lo posible para que el perro deje de generar ese estrés, ¿vale? Si tienes un perro reactivo al movimiento y no trabajas y no equilibras esta reactividad al movimiento, no sabrás por qué y vas a tener siempre al perro estresado y siempre vas a tener que estar llevándolo al monte o al campo para que desfogue, para que esté tranquilo en casa, porque cada vez que sale o cada vez que hay algo en movimiento, sus niveles de estrés suben. Entonces, por un lado, sí, hay que descargar ese estrés y proporcionar situaciones al perro para que pueda desfogar y descargar, pero a la vez tenemos que ir trabajando sobre todo aquello que carga el perro. Si no, estaremos toda la vida teniendo que desfogar al perro, ¿vale? Entonces, la reactividad al movimiento es uno de esos factores enormes que están generando estrés en la gran mayoría de perros que están en esta sociedad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque pensar en cuando vivían vuestros abuelos de jóvenes, hace 80 años, ¿creéis que el panorama en una ciudad es igual que el que hay ahora? Ha cambiado, pero enormemente, ¿vale? Los coches iban mucho más a poco, pero es que casi no se veían bicis ni motos, ¿vale? ¿Habían animales? Sí, porque habían más caballos, ¿no? Pero es diferente. Hoy en día todo tiene movimiento y ruido. Entonces a los perros fácilmente los sobreestimulamos y los desbordamos con tantísimo ruido y tantísimo movimiento. Las personas no vamos tranquilas precisamente en los últimos años por la calle, ¿cómo vamos? Y sobre todo cómo vamos en grandes ciudades, acelerados, nerviosos, rápido porque llegamos tarde. Y el que no, pues va en bici, el que no va en patín, el que no va en patinete, ahora en patinete eléctrico, en monopatín, todo es movimiento. En motos que además de movimiento se suma ruido. Hay perros que, bueno, pues más o menos lo gestionan con el movimiento, pero si encima a ese movimiento le metes ruido, pues ya es el cóctel perfecto para que ya no pueda gestionarlo, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que los perros están teniendo que adaptarse a una sociedad muy urbana para la que no están preparados, para lo que sus sentidos no están diseñados. Entonces, los perros tienen unos sentidos mucho más desarrollados que los nuestros. Su vista está diseñada para la caza, ¿vale? Todos los perros que tienen el morro largo tienen mucha más capacidad visual en los laterales. Para esto, precisamente, ellos detectan muchísimo mejor un animal o cualquier cosa en movimiento a muchísimos metros de distancia
que el mismo estímulo a pocos metros en quietud. O sea, sus sentidos están desarrollados para reaccionar al movimiento. Por ejemplo, un border collie, que se le ha seleccionado durante siglos y siglos, pues que al mínimo movimiento de la oveja, de la cabra o de lo que esté ayudando al pastor, al humano pastor, al mínimo movimiento de ese rebaño, el perro se active y reconduzca. Eso es reactividad al movimiento. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que nos cogemos a un border collie por bonito, o cualquier tipo de perro pastor, o cualquier perro de caza, que son los que más tienen acusado toda la parte de reactividad al movimiento, y no solo no lo necesitamos, sino que encima nos molesta. Y lo castigamos, lo reñimos, lo intentamos cohibir, porque nos enmarrona, porque no lo queremos, porque es una molestia en esta sociedad. Pero es que el perro no puede evitarlo. Entonces, no hay un botoncito donde darle al perro y decirle, ya no eres reactivo. Ojalá, pero no. Que hay veces que hacemos visitas a domicilio y la gente te mira como, dale ya al botoncito, ¿no? Que pare. Y esto es un largo trabajo. Pero primero de todo es entender por qué lo están haciendo. No es que les guste putearnos y hacernos los paseos imposibles y que lo quieran hacer para volvernos locos. Es que no pueden evitar hacerlo. Nosotros cuando cogimos a Toru, que es un mestizo de Border Collie con Podenco, ya sabemos que la reactividad al movimiento estaba no asegurada, no, sino requete asegurada, ¿vale? Por las dos vías. Entonces, desde que es pequeñito, nosotros ya hacíamos pequeñas sesiones de reactividad al movimiento para ir habituándolo. Desde los 8 meses, Toruk puede ir por una zona de campo, le pasan cualquier cosa en movimiento por al lado y no se va detrás de nada. No lo intenta pastorear ni se va a controlar porque ya lo ha normalizado. Ahora, le sobresalta más todo el tema de los pájaros. Si el pájaro está quietecito, ya lo ignora, pero como el pájaro aletee bajo, lo persigue un ratito, pero no se obsesiona. Entonces, para nosotros eso es sano, lo permitimos, porque es un podenco, porque tiene debajo de ese disfraz de border collie, tiene un alma podenca y tiene las orejas podencas, ¿vale? Entonces, hay una parte de podenco ahí debajo. Entonces, ¿es normal? Sí, porque no le sube los niveles de estrés, no se obsesiona, lo llamamos y viene. Entonces, ahí hay gestión y eso se puede aceptar. Ahora, estos perros que están pendientes de los matorrales, que se quedan así fichados y están pendientes de que cualquier animalito se mueva, eso no es sano. Un perro que va con la cola alta detrás de cualquier rastro, como las cabras, sin saber dónde va, perdido, acelerado, nervioso, descontrolado, eso no es sano. Los perros que se van detrás de bicis, bicicletas, corredores, patines, patinetes, motos, coches, ahí hay que equilibrar movimiento, porque los perros no lo normalizan porque sí. Con los años, un perro abuelo ya ha podido ir viendo pues que sí, el ser humano a veces corre y que no pasa nada. Pero ¿en qué situaciones correría un perro en la naturaleza? Pues porque va a cazar, o porque va a ser cazado, o porque hay un peligro y me quieren matar, o porque hay fuego y tengo que huir. Entonces nos ven correr a nosotros y ¿qué les pasa a ellos? Pues que son señales de alarma. Para ellos no es natural y hay gente que con la mejor intención del mundo se lleva al perro a correr. Dice, es que hay que cansarlo. Dice, sí, sí, pero es que reactiva el movimiento. Lo estás cansando físicamente, pero es que por dentro lo estás hormonando. Está generando dopamina y adrenalina. Y ese chute hormonal luego lo va a tener 2 semanas en casa. Y el cansancio físico, a la que esté tumbado media hora, se ha acabado. Pero toda esa adrenalina va a estar en el cuerpo durante semanas y tiene un montón de problemas. ¿Nos interesa tener adrenalina en el cuerpo? Pues la respuesta es no, ¿vale? Pero hay falta de conciencia en ese sentido, ¿vale? Y la persona lo hace con la mejor intención del mundo. Y hay veces que la persona no quiere ni ir a correr, va a correr porque cree que el perro necesita correr. Entonces, bueno, es información, falta que hagamos llegar información a la gente para que deje de hacer estas cosas, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un perro que tiene sus sentidos desarrollados,
para reaccionar al movimiento y los metemos en ciudades donde todo es movimiento, pues algo habrá que hacer, ¿no? Para decirles que no pasa nada, que eso es natural, que eso es normal. Y como comprenderéis, no es un proceso rapidito, es un proceso que lleva su tiempo, ¿vale? Nosotros en el club una vez hicimos como una prueba, ¿vale? Porque empezaron varios perros a la vez a normalizar el movimiento. Hicimos así como apuestas, ¿no? A ver quién normalizaba antes el movimiento. Y recuerdo que había una bodeguera, que ya lo expliqué la semana pasada, que era muy reactiva al movimiento, no en plan agresivo, ¿vale? Pero se iba detrás de corredores, de ciclistas, pero que podía perseguir los kilómetros y nadie la paraba. ¿Sabes? La familia lo que hacía era gritar a la persona, párate, párate, porque si no se iba la perra detrás de ellos. Estos chicos eran muy jovencitos, estaban súper motivados y estaban ahí, R que R, machacando a la perra con el movimiento durante 2 o 3 semanas, ¿vale? Lo equilibraron en 2 o 3 semanas. Fue súper rápido. Yo nunca he visto un avance tan rápido. Pero en cambio, un Bull Terrier que empezó con ella, gente pues que no se lo tomaba tan en serio y demás, y un Bull Terrier que no destaca por su velocidad de aprendizaje ni por su inteligencia, pobrecitos, ¿vale? Pero bueno, es la realidad. Bueno, lo consiguió equilibrar el movimiento después de un año. ¿Vale? Un año después, además era una perra muy reactiva al movimiento porque cada vez que pasaba un coche, una moto, una bici, no iba a por el objeto en movimiento, sino que le redirigía a la persona. Redirigía casi siempre a correa, pero a veces pillaba pues las mangas o la chaqueta o lo que pillara de la persona, ¿vale? Le sobrepasaba tantísimo que redirigía a la persona, ¿vale? Entonces, no hay una estimación de, no, tú empiezas que en 2 semanas lo tienes. No, cada perro es un mundo, los niveles de estrés de cada perro son diferentes, la frecuencia de trabajo de su persona va a ser diferente, pero es que el vínculo que tenga, la comunicación que haya también va a ser diferente y según el resto de frentes abiertos que tenga el perro, también van a marcar una diferencia a la hora de avanzar con un perro o con otro, ¿vale? Entonces, si tú tienes un perro que solo es reactivo al movimiento y tiene bien los niveles de estrés, te puedes empezar a poner ya a trabajar con él y como tiene unos niveles de estrés óptimos, lo puedes hacer a menudo, pues perfecto, vas a ir mucho más rápido. Y si encima es una raza motivada, pues más aún. En cambio, si tienes un perro, pues que además tiene miedos a personas o que además tiene miedo a las intenciones, que además tiene miedo a ruidos o le preocupa el entorno o tiene cualquier otro frente abierto o está controlando o está insistiendo o está exigiendo o llama la atención y vive estresado, pues su capacidad de concentración no va a ser la misma, ni de concentración, ni de aprendizaje, ni vamos a poder trabajar tan frecuente como lo podemos hacer con un perro que está equilibrado y que ya está trabajado. ¿Por qué? Porque la capacidad de aprendizaje y de aguantar ese trabajo es diferente en cada perro. Cuando nos ponemos a normalizar el movimiento, subimos los niveles de estrés sí o sí. Y en algunos perros suben muchísimo. Por eso no nos vamos a poder poner a desensibilizar movimiento en perros que estén muy estresados o muy preocupados, cuando hay veces que quitando la reactividad del movimiento el avance es muchísimo más rápido porque quitas una fuente de ansiedad muy gorda, ¿vale? Entonces el ritmo lo va a marcar el perro, el estado en el que esté. Vale, entonces decíamos que tenemos a perros pues con unas ciertas predisposiciones, ¿vale? Con unos sentidos mucho más desarrollados, pero hay veces que no nos paramos a pensar que no estamos cubriendo todas sus necesidades. Nos pensamos que las necesidades del perro pues son las básicas, ¿no? Las fisiológicas, que es pues comer, beber, que tengan un sitio donde dormir, que estén calentitos o que no tengan frío, pero hay muchas más necesidades. Hay necesidades sociales, hay necesidades exploratorias, hay necesidades de ser útiles, de colaborar, de ser útil a un grupo social. Hay necesidades de seguridad, de sentirse protegidos. Hay un vídeo que habla de las necesidades del perro,
que está colgado en YouTube, si queréis buscarlo, se llama así, creo que son pirámide de Maslow canina, las necesidades del perro, ¿vale? Mirarlo, porque cuando no estamos cubriendo todas sus necesidades o lo estamos intentando pero no lo estamos haciendo bien, ¿vale? Por ejemplo, tienes un mastín y quieres cubrirle la necesidad social y te lo llevas al pipicán con un montón de perros locos que no conoces. No estamos cubriendo necesidad social porque el mastín no quiere relacionarse, no es una raza que quiera relacionarse con todo el mundo, como puede ser pues, un beagle o un labrador que son más extrovertidos. Las razas de perros que son extrovertidas no quieren aguantar las tonterías de otros y los podemos estar estresando tontamente. Y en vez de cubrir sus necesidades sociales estamos generando malas asociaciones o ansiedad o frustración. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta qué necesita cada perro, quién es cada perro, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus predisposiciones, qué roles tienen cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, cuando no cubrimos bien estas necesidades, salen a flor de piel los instintos. Entonces aquí todo lo que es caza, todo lo que es reactividad, movimiento, cuando el perro está estresado, cuando el perro está frustrado porque sus necesidades no están cubiertas, los instintos de caza están a flor de piel. La reactividad al movimiento es mucho más acusada. Esto lo veréis en perros que a lo mejor vienen de vacaciones o nosotros lo hemos visto con Toruk, que es un adolescente, lo tenemos un día que viene a trabajar con nosotros, a relacionarse con perros y es útil y puede colaborar y te lo llevas a cualquier sitio. Ahora hemos visto un gato, le ha pasado por al lado y ni se lo mira. Pero que le pase un gato o llévatelo al campo y que vea un conejo, cuando está frustrado, cuando lleva días que no está haciendo nada ni exploratorio ni social, y verás cómo se va detrás del conejo. ¿Por qué? Porque hay frustración, porque hay estrés, porque no la ha podido descargar. Entonces, cualquier cosa es como la excusa perfecta, la justificación perfecta para descargar todo aquello que no está bien. ¿Vale? Entonces, en este tema hay que equilibrar muchos factores. Cada vez que el perro persigue a algo, su cuerpecito segrega adrenalina y genera también dopamina. La dopamina es una hormona que les hace sentir bien. Pero ¿qué pasa? Que esto es momentáneo. En verdad es como si nosotros buscamos un chute de chocolate o cualquier cosa que en el momento nos hace sentir bien. O la semana pasada le explicaba, digo, ¿a cuántos, sobre todo mujeres, seguro que nos pasa más esto, ¿vale? Que no digo que no a hombres, porque mi hermano también lo hace, nos estresamos y aparte de buscar chocolate o algo dulce, también nos podemos ir de tiendas. ¿A quién no le relaja ir de tiendas y comprarse algo? Pero ¿esto qué es? Es un chute momentáneo de felicidad, es dopamina. ¿Cuánto tiempo te produce felicidad verte comprar unos zapatos nuevos? A la que te los pones 2 veces ya son los zapatos de siempre. En verdad no ha cambiado nada en tu vida. ¿Vale? Esto es el efecto de la caza en los perros. El perseguir el palito como un loco 500 veces. Son chutes de adrenalina y dopamina. El problema es que si tienes un perro que tiene problemas de conducta y estás generando estas hormonas que van a dificultar su concentración, su capacidad de aprendizaje, el poder estar quietos, el poder estar pendiente y el no ver peligros donde no los hay, pues no estamos ayudando al proceso precisamente. Entonces, si vivimos en un entorno rural, pues es más sencillo que el perro viva más tranquilo. Pero si vives en una gran ciudad, mantener al perro equilibrado sin acompañarlo a normalizar todos estos temas que estamos hablando, pues es muchísimo más complicado. ¿Vale? Entonces, la reactividad al movimiento. Hay veces que nuestro perro es reactivo al movimiento y no lo sabemos. Cuando tenemos, pues, por ejemplo, razas de perros como pueden ser, pues, protectores, ¿vale? Ya sea protectores del ganado o protectores de las personas. Todo lo que sean mastines, todo lo que sean pastores alemanes, pastores belgas, todas estas razas son proactivas.
normalmente reaccionan cuando algo les preocupa. Entonces suelen ser como muy claras cuando tienen miedo o cuando algo les preocupa, porque se lo quieren comer. Pasa una bici y si estuvieran sueltos, pues a lo mejor un pastor alemán coge y tumba la bici, a lo mejor un border collie empieza a girar alrededor de la bici o empieza a perseguir lo que está en movimiento, que son nuestros pies, o la rueda, y pinzan. ¿Cuántos borders o cuántos perros pastores pellizcan los tobillos de los corredores? Que luego hay que pagarles las mallas. Tenemos clientes que les ha pasado, ¿vale? Van a los tobillos, igual que van a los tobillos de las ovejas cuando están estresados, ¿vale? Cuando tenemos pues un perro de presa, pues puede ser que quieran inmovilizar aquello que corre o que se pongan delante si son pasivos. Yo cuando Rita era muy jovencita, supe que era reactiva al movimiento por 3 cositas que me pasó con ella, porque ella no ladraba a las cosas en movimiento. Cuando estábamos un día en Gallecs, que es un sitio así, un entorno natural de Mollet, y íbamos con unos amigos que tenían perros, se llevaban súper bien, iban súper bien todo el paseo, pero hubo un momento que pasó una bici y Rita aplacó al perro que tenía al lado. No lo tocó, solo lo inmovilizó con el pecho. Entonces yo no entendí qué pasó, no sé, no sabía por qué había sido, si es que me había perdido algo, que había pasado algo, que se habían gruñido previamente o había tensión, yo no la supe ver, pero recuerdo que pasó una bici. Y luego en el club de Dani se puso a hacer agility con Kawick, que era un border collie muy acelerado, o sea, corría muchísimo. Nosotras estábamos sentadas debajo de la pasarela de agility y a la que pasó Kawick por encima de la pasarela, Rita volvió a aplacar a un perro, a Toto, un perro chiquitillo que había al lado, que estaban ahí todos tumbaditos, la mar de bien, y de repente pasó Kawick corriendo y Rita aplacó al perro. Esto es reactividad al movimiento redirigida, y esto el perro de presa tiene bastante tendencia a hacerlo. Antes os explicaba lo del Bull Terrier, que cada vez que pasaba cualquier cosa en movimiento redirigía a la correa o a la persona. Pues hay veces que la agresividad redirigida nos pasa muy desapercibida porque no sabemos ver por qué lo ha hecho el perro, ¿vale? Porque al objeto al que redirige o a la persona a la que redirige no es la fuente del conflicto. Es como pagar el pato con lo que hay al lado. Todas las personas también lo hacemos, ¿vale? Cuando tenemos un perro, pues por ejemplo, pues tipo Beagle, tipo Labrador, tipo Golden, que son más pasivos, que ellos nunca irían a decirle cosas a las personas, puede ser que se pongan delante, ¿vale? ¿Cuántos labradores parecen masocas y a la que pasa una bici se ponen justo delante de la bici? Y dices, es que parece que quieren que los atropellen. Dicen, no es que quieren que los atropellen, es que quieren parar el movimiento, solo que de una forma pasiva y respetuosa. Pero hay perros que no reaccionan y que no se ponen en medio, pero cada vez que pasa la bici se quedan quietos con la cola metida entre las piernas o agazapados o sentados, depende de la intensidad del miedo, mirando la bici pasar o el corredor o el patín o el patinete. O sea, cuando un perro se queda quieto observando algo, es que ese algo le preocupa, no lo están haciendo porque sí, solo que se están enfrentando de una forma amable, respetuosa y pasiva. ¿Vale? Hay veces que lo que hacen es irse en dirección contraria porque ya están viendo venir la bici y entonces se van, sutilmente se van. O hacen señales de calma y se van alejando un poco y cogiendo distancia. Entonces aquí la persona no se da cuenta de que su perro es reactivo al movimiento, pero se carga igual. La ansiedad y la frustración sigue ahí y hay que normalizarlo, ¿vale? Todos aquellos que tengáis niños en casa o gatos, hurones o animales en casa, contar con que hay más reactividad al movimiento en la convivencia. Si tú tienes un perro reactivo al movimiento y vive con una persona adulta sola o con una pareja adulta sola,
Bueno, hay personas que sí vamos acelerados por casa y hay personas que vamos más tranquilas, entonces puede estar un poco más o menos enchufado por ahí, pero no tiene que gestionar el ruido y el movimiento de niños pequeños que añaden muchísimo estrés. Igual que un gato. Hay gente que se coge cachorro, perro cachorro, porque tiene gato en casa, porque está la creencia de que es más sencillo, ¿no?, habituar a un cachorro a gatos que a un perro adulto a gatos. Cuando en verdad, si eliges bien al perro adulto, puede ser fácilmente sociable con gatos. Si haces una adaptación correcta, la gran mayoría de perros se adaptan. Algunos pocos no se llegan a adaptar, ¿vale? Pero si eliges bien al perro, si eliges que no tenga mucha reactividad al movimiento, que no sea desconfiado, que sea pasivo o que ya haya convivido con gatos, pues fácilmente se va a adaptar. Ahora, si coges un cachorro, sí o sí, cada vez que el gato corra o salte o haya movimiento, lo van a perseguir hasta que lo normalicen. Entonces aquí hay que hacer un trabajo. Y a veces nos creemos que por coger al perro cachorro va a ir todo sobre ruedas y en verdad tenemos un faenón de la hostia. Porque son 2 años de inversión de tiempo y esfuerzo hasta que ese perro está equilibrado y es un adulto que sabe relacionarse y comportarse y vivir en esta sociedad de locos donde los metemos, ¿vale? Entonces, que tengáis en cuenta que esta reactividad al movimiento, cuando hay niños en casa o otros animales que corran, el perro no puede reducir los niveles de estrés en casa porque también en casa está alerta, entonces todo lo que sea equilibrar y trabajar cosas en la calle es más complicado, ¿vale? Entonces vamos al tema del ejercicio o la actividad que vamos a hacer en la comunidad. Lo que os vamos a proponer es que grabéis un vídeo donde se vea la reacción del perro cuando vosotros hacéis movimiento, ¿vale? Para poder deciros si hay reactividad al movimiento o no. Entonces, ahora os voy a decir cómo ir viéndolo paso a paso, pero respetando las necesidades, ¿vale? Porque esta semana en el grupo del curso online, como no pusimos los vídeos, pues la gente se vino arriba y grabó los vídeos y estaban histéricos los perros ladrando y dices, bueno, clarito ha quedado que son reactivos al movimiento, ¿vale? Pero no hacía falta llevarlos a ese límite, porque con mucho menos se puede ver, ¿vale? Entonces la idea es tantear a cada uno de vuestros perros, tanto si les preocupa el movimiento estático de la persona como el movimiento de desplazamiento. Y este es el primer movimiento que se desensibiliza, el primer movimiento que se normaliza. Porque si normalizamos nuestro propio movimiento, el movimiento de todo lo de fuera se relativiza antes. Aunque luego hay que trabajar otras cosas en el exterior, como puede ser el movimiento de bicis, de patinetes eléctricos, de perros corriendo, de gatos en movimiento, pero primero siempre se normaliza nuestro propio movimiento, ¿vale? En estos vídeos también la intención es ver los niveles de estrés, la intensidad de la comunicación del perro, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a atender? Pues desensibilizar el movimiento no es moverse a lo loco. Si tú te pones a moverte delante del perro a lo loco, posiblemente en vez de desensibilizar el movimiento, lo estés sensibilizando, que es todo lo contrario, y lo estés estresando. Entonces, sensibilizar es un proceso... Que he silenciado a alguien por aquí. Es un proceso en el que hay que tener muchos factores en cuenta para que salga bien. Si tú equilibras bien el movimiento, luego, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un cachorro que ya os he dicho que es una mezcla de border y hay niños jugando en mi casa a pelota o a cosas pues nerviosas y el cachorro los observa y se va al sofá y se tumba. Pero esto no se consigue de la noche a la mañana. O con Kawi, que también era un border collie, y Maggie, que es una mix de border collie, podíamos jugar a pelota con el niño en el jardín y estar tumbados los tres, porque no les afectaba, porque ya tenían el movimiento normalizado. Pero esto no es cosa de 4 días, esto hay que currárselo. Y hay que atender a muchos factores, ¿vale? Entonces, uno de ellos es los niveles de estrés, todos los síntomas de estrés que haga el perro, hay que atenderlos. Toda la comunicación que haga el perro
porque el perro nos está diciendo que eso le preocupa. Eso es lo que queremos ver y observar en los vídeos que os vamos a pedir. Van a ser vídeos cortitos, ¿vale? Con los movimientos que os vamos a decir ahora, ¿vale? Si podéis, o grabáis un par de vídeos cortitos y los enviáis juntos, ¿vale? O grabáis un único vídeo, lo vais parando y vais haciendo los diferentes ejercicios, o los hacéis de corrido, todos seguidos, ¿vale? Y los mandáis y os los iremos comentando chino-chano, ¿vale? Ya dije que lo vamos a hacer en el grupo de Educación Canina Respetuosa dentro de la tribu Atuk, ¿vale? Es un grupo donde somos muchísima gente, ¿vale? Creo que habían 750 personas, o sea que, por favor, solo poner los vídeos y no pongáis comentarios porque si no va a ser muy duro de hacer el ejercicio, ¿vale? No creo que lo vayáis a hacer todos, si no nos cortaremos las venas viendo vídeos, ¿vale? Pero sí que vamos a ver unos cuantos. Entonces la idea es que la semana que viene, el siguiente Zoom, se haga sobre todo lo que se ha visto en esos vídeos, ¿vale? En uno os iremos diciendo si hay reactividad al movimiento, si hay muchas, si no, ¿vale? Os iremos respondiendo uno a uno, pero en el siguiente Zoom os explicaremos el proceso y cómo os recomendamos que lo trabajéis, ¿vale? Y según los vídeos que hayamos visto, pues os haremos comentarios al respecto. Entonces, vamos al tema de cómo normalizar el movimiento. Ay, perdón, de cómo detectar si hay reactividad al movimiento. Normalmente, si vosotros estáis pendiente en casa, que os lo recomiendo, ¿vale? Los que tengáis el libro, que muchos tenéis el libro de Aprende a educar a tu perro, de Atuk, tenía apuntada aquí la página 216 del libro es donde está toda la parte de reactividad al movimiento, ¿vale? Si lo tenéis, leéroslo porque os va a ayudar en todo este proceso. Los que tengáis el curso online, en el módulo 4, hay una serie de vídeos que hablan sobre reactividad al movimiento. Entonces, os aconsejo que empecéis leyendo el libro, la página 216, y luego del módulo 4, que empecéis desde el primer vídeo de reactividad al movimiento y que los vayáis viendo consecutivos, o sea, que no saltéis vídeos. Aunque no vayáis a pasar de la primera fase, os recomiendo que los miréis todos para tener como una idea, como un contexto general, ¿vale? Y luego empezaremos paso a paso, ¿vale? Pero esto os va a dar contexto, os va a dar conocimientos para saber qué estáis haciendo a grosso modo, ¿vale? Para los que no lo tengáis, os recomiendo para trabajarlo y para hacerlo paso a paso, os lo recomiendo, pero lo hablaremos la semana siguiente, ¿vale? Cuando nos pongamos en temas más prácticos. Entonces, ahora simplemente es que entendáis qué es la reactividad al movimiento, cómo detectarla en vuestros perros, ¿vale? Cuando se van detrás de cosas de movimiento es muy claro, pero cuando se ponen delante o simplemente recogen un poco la cola o hacen señales de calma y se quedan inmóviles y lo miran, pues hay gente que no se ha dado cuenta. Entonces es importante que veáis si vuestro perro reacciona de alguna manera a las cosas en movimiento. Hay perros que solo reaccionan al movimiento de desplazamiento, a bicis, corredores, pero hay perros que reaccionan al más mínimo movimiento como puede ser el brazo así. Hay perros en protectora o hay perros en familias que solo hacer así lanzan boca. Eso es reactividad al movimiento. O reaccionan si el niño se pone a correr. ¿Vale? Entonces, es importante detectar tanto si es muy reactivo al movimiento como si solo es un poco. Hay perros que a la que tú te levantas a poco y te vas a la cocina, pues el perro sigue planchado y tranquilo. Pero si te levantas rápido, se va detrás de ti. ¿Vale? Entonces aquí hay reactividad al movimiento y esto hay que equilibrarlo, porque si no, cada vez que tú te muevas por casa, él rompe su descanso, que es el momento donde reduce estrés, rompe su descanso porque tiene que vigilar, porque te estás moviendo así. ¿Vale? Entonces, observar a vuestro perro en el día a día, ver cómo se está moviendo por casa, cómo está reaccionando a vuestros movimientos, al levantaros, si salta el gato, si los niños corren.
¿vale? Observar todas estas pequeñas cosas y observarlos también en el exterior, ¿vale? Entonces, luego lo que vais a hacer, os voy a mostrar. Vais a hacer un vídeo donde os pongáis el vídeo detrás de vosotros o al ladito, porque lo que necesitamos ver es la cara del perro y su lenguaje corporal. O sea, necesitamos ver todo el cuerpo del perro y sobre todo la cara. O sea, la cámara tiene que estar de frente al perro. Esto es importante. Si me la ponéis detrás o en un lado tirando atrás, no vamos a ver todo el lenguaje facial, que es el importante aquí. Los perros son de la ley del mínimo esfuerzo, entonces el perro muy reactivo te subirá la cola o a lo mejor tirará para atrás y será muy evidente, pero hay perros que cuando tú te mueves solo giran la cara o se chupan la nariz o pestañean o hacen como un pequeño movimiento hacia atrás y esto es lo que necesitamos ver, ¿vale? Entonces, os ponéis el vídeo detrás, ponéis al perro delante, cogéis alguna chuche, ¿vale? Para empezar a desensibilizar y compensar un poquito y empezáis primero a mover los brazos y observáis qué señales de calma hace el perro. También vamos a observar los síntomas de estrés. Si no hay grandes reacciones, lo que vamos a hacer es empezar a mover las piernas. No sé si se ve, creo que sí. Empezáis a mover un poco las piernas. Si ya hay señales de calma, no paséis de ahí. Cortáis el vídeo y lo mandáis tal cual. Si no veis señales de calma, podéis empezar a mover las dos cosas a la vez, pero de momento estático, ¿vale? Este es un vídeo. El otro simplemente es que os pongáis delante del perro, que tenga la expectativa porque tenéis una chuche en la mano, ¿vale? Y dais un paso al lado un poco rápido. No lo deis a poco, ¿vale? Hacéis como un poco rápido así y le lanzáis la chuche. Y lo ideal sería que se viera cómo va el perro a por la chuche, porque necesitamos ver qué hace con la cola cuando lo persigue, si le preocupa, si se tensa o solo persigue la chuche para comérsela y punto, ¿vale? Entonces, simplemente con estos vídeos se puede ver si hay reactividad al movimiento y la intensidad de la reactividad de cada uno de los perros. Y se pueden ver también los síntomas, o sea, los niveles de estrés por los síntomas de estrés que puede haber en un vídeo tan cortito, ¿vale? Y luego vosotros en casa observad a qué reacciona, ¿vale? Porque esto la semana que viene, el jueves, a la misma hora, con todos los vídeos vistos y habiéndoos dicho, vale, pues este pasa olímpicamente del movimiento y no le preocupa. Este no le preocupa el movimiento de desplazamiento, pero sí el estático. Muchos perros a los que les preocupa el movimiento estático tienen miedo a las intenciones. Entonces las intenciones se pueden trabajar también y no es reactividad al movimiento. O hay veces que es a los malos acercamientos y todo esto también se puede trabajar y desensibilizar, ¿vale? Pero entonces depende de la necesidad de cada perro, pues os diremos y os asesoraremos, perdón, en qué tiene que trabajar cada uno de los perros, según los vídeos que hemos visto. Si veis que no hay señales de calma, que no se comunica y que parece no importarle, subir un poco la intensidad del movimiento. Simplemente eso. No tiene que llegar a haber reacción. Ni tienen que ladrar, ni tienen que saltar, o sea, hay gente que dice, para que quede claro que es reactiva al movimiento, no, no hace falta. O sea, con las señales sutiles a cada movimiento nosotros ya podemos ver la intensidad de la reactividad, ¿vale? O sea, no me putéis a los perros ni les subáis los niveles de estrés tontamente, que la idea solo es observarlo, ¿vale? Y luego la semana que viene nos volvemos a encontrar y hablaremos y profundizaremos en este tema, ¿vale? Y veréis que si se equilibra todo el tema de la reactividad al movimiento, o sea, no es un tema que digas, no, en nada ya está y ya no reacciona. No, lo que vamos viendo es que la reacción al movimiento cada vez es más baja, más baja, más baja, hasta que llega un momento que ya no le sobresalta el movimiento, que ya lo ha normalizado. Normalmente en educación canina el movimiento se suele contracondicionar. Nosotros no somos partidarios de contracondicionar el movimiento. ¿Por qué?
porque es darle una alternativa al perro, pero no hay normalización, no hay aprendizaje. ¿Qué es contracondicionar? Pues yo voy con un perro y veo una bici y saco una pelota o saco un mordedor o le digo que se siente para que me haga caso a mí o juegue conmigo o se vada con el mordedor o se vada con la pelota para que no haga caso a ese movimiento. Entonces, por un lado, le estoy generando obsesiones y descontrol emocional y por el otro, no estoy normalizando el movimiento. El día que yo no esté presente y me despiste y haya algo en movimiento o ese movimiento pase tan cerca que el perro no pueda hacerme caso porque le preocupa mucho, el problema sigue estando ahí. Y si un día dejas al perro con otra persona que no sabe contracondicionar, se va a comer el problema. Entonces, el contracondicionamiento puede ayudar a hacer los paseos un poco más sencillos, pero no están solucionando el problema. Por eso nosotros nunca enfocamos tiempo en esto. Preferimos enfocar el tiempo a lo que sabemos que lo equilibra y que lo normaliza, porque ya hemos probado los otros sistemas y no funcionan. Tal, lo que son parches para, bueno, porque no me moleste a mí o que me moleste lo menos posible en el momento, pero donde el perro continúa con el mismo problema latente, generando la misma ansiedad, para mí no es una solución. ¿Vale? Entonces, veréis que el trabajo que os proponemos es muy diferente a lo que se suele hacer, pero lo hemos comprobado muchísimas veces en cientos de casos. Por ejemplo, en perros de protectora, antes de empezar a socializar y demás, lo que hacemos es pasar curvas de extinción con temas de insistencia y exigencia, parar control, normalizar movimiento. Desde esta base se socializa súper rápido porque el sistema nervioso del perro hace, se relaja, se equilibra y desde ahí aprender, normalizar, socializar es muy sencillo. Y desde una base de respeto, de confianza mutua con el ser humano, se dejan acompañar. Si utiliza su mismo lenguaje, se deja acompañar y hay mucho más aprendizaje, ¿vale? No sé si los que estáis, que habéis adoptado hace poquito, los que estáis en el grupo del curso online y los clientes tenéis alguna duda en el proceso que tenéis en marcha y demás, o si alguien tiene alguna duda de tema de movimiento, la podéis hacer por el chat o ponéis el audio y preguntáis, ¿vale? Yo me callo ya. Os pondré Yo, este vídeo en diferido para que lo podáis volver a ver si lo necesitáis, ¿vale? Y que lo vea la gente que lo está esperando. ¿Alguien ha hablado por aquí? sí, yo guapa. Soy Katy, la dueña de Duque y de Capitán. Hola, dime. Hola. Yo te quería hacer una consulta con respecto a los ejercicios. Hablas de hacerlos con los chuches, pero los chuches no condicionan un poco el ejercicio, porque ¿qué perro no reacciona ante un chuche? Pero no vamos a mirar la insistencia con la comida. No, yo me refiero al hecho de que, por ejemplo, si es un perro que normalmente no tiene reacción al movimiento, va a estar súper tranquilo con los ejercicios que yo haga. Pero claro, el que ya ellos huelan el chuche, yo no sé si los va a tener más a la expectativa de lo que nosotros vamos a hacer. Esa es un poco mi Bueno, duda. puedes hacer el mismo ejercicio sin chuches. Si crees que Ah, para tus perros es un problema, lo puedes hacer sin. vale, Pero luego vale. para desensibilizar lo vas a necesitar. Si hubiera reactividad al movimiento, vas a necesitar trabajar el tema de las chuches. Entonces, una de las partes que hay que Ah, trabajar vale. Ujú. previas a poder desensibilizar movimiento es trabajar el respeto de comida y el autocontrol. Esto ya lo Vale. veremos en la siguiente sesión, Ok. porque en estos Vale. vídeos también se verá y es una Vale. pista para saber qué tenéis que trabajar antes de normalizar movimiento. Si no, esto es de la siguiente clase, pero si no, el perro a la que hay comida empiezan a insistir y a exigir y estás reforzando esto cuando Ok. estás intentando normalizar movimiento, ¿vale? Entonces, Ujú. aquí se va a detectar si hay ansiedad con la comida y se tendrá que trabajar en los casos que así sea. Vale. Y luego otra duda. Normalmente mis perros durante la mañana hasta las 12 más o menos, yo puedo entrar. Ellos normalmente duermen en el salón, puedo entrar, hago mis cosas, todo
y normalmente ellos no suelen reaccionar mucho. Ellos están mucho, yo los noto mucho más activos, sobre todo Capitán, a partir de mediodía tarde. ¿Esto tiene alguna explicación o no? Es suponer, ¿vale? Porque pueden ser diferentes cosas y esto es suponer y suponer siempre es un riesgo. Pero normalmente los perros que tienen miedos y tienen otros frentes abiertos se van cargando por el día y por la tarde están más cargados que por la mañana. Por la noche descansan, dormir equilibra los niveles de estrés y por la mañana se levantan pues como más repuestos y durante el día se vuelven a cargar y entonces están como más en alerta por las tardes, noches. Pero es Vale. suponer, pueden ser muchos otros factores. Vale, perfecto. Vale, gracias. Y nada, por aquí decían que para mí el tema de ir de tiendas que no relaja. Sí, a Dani tampoco lo relaja, todo lo contrario, me relaja a mí. Dani se crispa, ¿sabes? Si tiene que ir de tiendas. Si para él esa necesidad es mimos, pero es exigente, insistente, ¿cómo se trabaja? Se trabaja por separado. La insistencia y la exigencia con la comida hay que equilibrarla antes de empezar a normalizar movimiento. Porque si no, no normalizamos movimiento. Esto, como entras en el curso online ahora, tienes en toda la parte de reducción de estrés del módulo 2, tienes toda la parte de cómo jugar, de estimulación mental, olfativa y demás, pero luego tienes todos los estados emocionales alterados que están generando picos de estrés. Entonces aquí tienes el control, que Gordo lo tiene, hay que equilibrarlo. Insistencia y exigencia, que con Gordo hay que trabajarlo, ¿vale? Y protección, que también hay que trabajarlo, ¿vale? Es un combo, Gordo lo tiene todo. Entonces hay que ir trabajando en diferentes niveles, pero sobre todo, para que todo vaya sumando y se vaya equilibrando. Ya está, el chat está respondido. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Gordo se lleva al pleno. Sí, bueno, ahí han pasado otros perros por aquí también muy complicados y están muy bien, están muy bien. O sea, tienen cosas que trabajar aún, pero han equilibrado, o sea, poco a poco. Sí, Miriam, una pregunta. dime. Dependiendo del objeto, la persona o lo que sea que esté en movimiento, ¿puede ser que el nivel de reacción sea distinto también? Vale. Sí. Y también pueden mostrarlo diferente. Por ejemplo, si un perro tiene mucho miedo a personas y me muevo yo, que soy una desconocida, a lo mejor no me reacciona. Pero si te mueves tú, si es tu perro y tiene más confianza, a ti a lo mejor se puede atrever a decírtelo cuando a mí no. Pero igualmente se ve con un lenguaje pasivo. ¿Vale? También puede ser que un objeto en movimiento le preocupe más que otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo un patinete que un patín, porque los ruidos son diferentes. Entonces, depende de lo que le preocupa a tu perro, pues puede reaccionar diferente. Vale. También puede reaccionar diferente en función de la velocidad. Cuando empiezas a desensibilizar movimiento, uno de los avances más típicos que la gente te dice es que cuando la bici va poco a poco, no les dice nada, pero si va rápido, sí, dices, perfecto, vamos bien, es parte del proceso. O sea, por ejemplo, yo cuando estuve desensibilizando movimiento con Rita, una de las cosas que hacía era desensibilizar mientras los perros hacían agility. Entonces, claro, hay perros y perros haciendo agility. Hay perros pues, que van haciendo chino-chano y luego estaba Kawi, que era un acelerado de la vida, era súper rápido y parecía Flash. Entonces, con Kawi reaccionaba cuando con otros perros no. Vale. ¿Por qué? Pues por la intensidad del movimiento, ¿vale? Porque van normalizando de a poquito. Y también lo vamos viendo con las distancias. Al principio dejan de reaccionar cuando hay más distancia y solo siguen reaccionando cuando hay menos distancia. Pero si tú sigues trabajando, sigues desensibilizando, llega un momento que cualquier cosa que pase en movimiento por al lado les deja de preocupar. Y aquí lo más importante es que de repente se relajan de golpe, porque ya no tienen que estar en alerta con todo lo que se mueve. Y afecta muchísimo al sistema nervioso y a los niveles de estrés. Sí, claro. Lo veréis, o sea, si vais a probarlo y vais a estar ahí trabajando todo el proceso, vais a ver el cambio. No es de la noche a la mañana,
pero vais a ir viendo cómo va bajando de manera gradual hasta que cuando no os deis cuenta diréis, anda, si estoy con el perro y un montón de movimiento y no tengo que controlarlo ni estar pendiente. ¿Vale? En los paseos hemos notado un poco de cambio nosotros, al menos con las personas y bicis y tal. Al principio era todo una locura y ahora con alguna persona puntual, porque a lo mejor, pues eso, se le cae algo al suelo, pero va acompañado quizá de ruido, pero... Vale. El caerse al suelo es movimiento también. Por eso. Ahí, mira, recuerdo un perro, la protectora de Barcelona, que había pasado por un montón de manos de educadores y demás, y la chica estaba desesperada porque si se le caía algo al suelo, le había mordido en la cara cuando había ido a recogerlo. Hostia. ¿Ves? Porque, bueno, tenía muchos frentes abiertos, ¿eh? No solo era eso. O sea, había muchísima reactividad al movimiento, pero también había como preocupación a las intenciones, ¿sabes? Tenía temas de protección de recursos, o sea, se juntaban muchas cosas. Pero recuerdo que solo el movimiento de un objeto caer ya lo ponía súper en alerta. O sea, que al final un objeto que cae es movimiento. ¿Habéis visto los cachorros que cuando hay viento se van detrás de las hojas o de las mariposas o de cualquier cosita, de un papelito en movimiento? ¿Vale? De cachorros, porque es que nacen con esta predisposición, es que es normal. Entonces se van detrás de cualquier cosita en movimiento. Pero ¿verdad que cuando tienen un año la misma cosa que antes perseguían y pudo experimentar ya no lo va a perseguir? Es raro que sigan persiguiendo mariposas o es raro que sigan persiguiendo una hojita en movimiento, a no ser que tenga un problemón con el movimiento. Ahí siguen haciéndolo. Bueno. ¿Vale? ¿Y cuántos podencos veréis que se ponen detrás de arbustos a esperar que cualquier cosita se mueva? ¿Vale? Pero estos son síntomas de que el perro no está bien. ¿Vale? Que está buscando la excusa para descargar toda esa dopamina y esa adrenalina para sentirse mejor. Pero ahí lo que hay que ver es por qué no se siente bien para tener que hacer. ¿Vale? Vale. Esto ya lo hablaremos la siguiente semana. Pero para todos estos perros que han vivido en alerta, el hacer acupuntura equilibra el sistema nervioso. Y es como un reset. Y va súper bien. O sea, es que se nota muchísimo. ¿Vale? Esto la semana que viene lo hablaremos. Pero quiero que lo tengáis en cuenta porque es algo como muy desconocido. Y funciona muy bien. ¿Vale? No sé si alguien tiene alguna duda más. Miriam, Hola, guapa. hola. ¿Qué tal? Mira, bien, estoy aquí con mi perrita, bien, paseando. Ya te veo. No es una duda, pero es que tengo que decirlo, tengo que contarlo. Me sabe mal un poco cortar el rollo, pero tengo que decirlo. Porque, bueno, lo digo porque la acupuntura seguro va muy bien en la mayoría de casos, pero nada es inocuo. Y bueno, yo desgraciadamente he tenido una muy mala experiencia con la acupuntura en perros geriátricos. Y es que el 29 de abril mi perrita tenía ya 14 años, tengo que decirlo. El 29 de abril le apliqué acupuntura, busqué aquí en Valencia una clínica de veterinaria integrativa para aplicarle acupuntura y tal, para reducir el dolor y poder quitarle el librela. A las 3 horas de salir de la clínica no podía andar y a los 9 días murió. Entonces, solamente quiero poner el acento en que cuidado con los perros geriátricos y la acupuntura, porque seguro que a la mayoría le va bien, pero no es inocuo, de todas maneras. Claro, yo ahí con el tema del... Tengo que contar mi experiencia, lo siento, pero tengo que contarla. Hay veces que no sabes qué puede ser la causa cuando has estado haciendo varias cosas, ¿vale? Yo no siento que la acupuntura pueda hacer mal en sí, pero sí que es verdad que yo alguna vez, para mí, he hecho acupuntura y a mí no me funciona igual la acupuntura de un profesional que la del otro, ¿vale? Recuerdo la temporada de mi vida que tuve insomnio con 20 años.
tenía una mutua y había acupuntura en la mutua. Yo me iba a la mutua, me hacía la acupuntura y a mí no me funcionaba. Pero me recomendaron una acupuntora de pago, iba y esa noche dormía. Te decías, qué bien, tengo una que me cubre y que no me tengo que gastar dinero, que no me funciona, ¿eh? Y la otra, que es una maravilla, ¿sabes? Dices, ¿y por qué no te cubre esto? Es como todo. Hay profesionales muy diferentes. También te digo, el Librela, ahora están saliendo muchos estudios y explican bueno, o sea, un medicamento que lo pinchas y de repente el perro deja de sentir dolor. O sea, sano no puede. Sí, soy conocedora de toda la controversia que tiene alrededor el Librela y por eso mismo se lo quería quitar. Yo estaba obsesionada con quitarle el Librela. Nosotros, para temas geriátricos, el año pasado, bueno, ahora ya con Rita, hace ya 1 año y medio que murió, cuando Rita estaba sana completamente con 14 años, pero tenía muchos problemas osteoarticulares. Las caderitas estaban mal, tenía picos de loro por toda la columna, las patitas, las rodillas estaban operadas, tres rodillas operadas, pobrecita. O sea, a nivel articular tenía muchísimo dolor. Pinchamos Librela 3 veces durante 3 meses seguidos. La primera fue como una maravilla. ¿Por qué? Porque estaba súper dolorida y resentida a nivel articular y de repente volvía hasta a correr. Y se notó un gran cambio. Sí. En la siguiente ya no notamos tanto cambio, en la tercera ya no notamos ningún efecto, pero al tercer, cuarto mes empezó a toser. Estuvimos mucho tiempo viendo por qué tosía. Tenía un cáncer en el pulmón. Entonces, ya le íbamos haciendo acupuntura, pero lo quitamos y pasamos a una acupuntura como semanal, ¿vale? Ella ya estaba con fitoterapia, pues seguimos con la fitoterapia. Y bueno, hay mucha gente que dice que le ha pasado lo mismo. Con Maggie nos pasó exactamente lo mismo. Fue pinchar Librela para problemas de cadera y a los 4 meses más o menos empezó con cáncer también. ¿Vale? Y son fulminantes, es que se van súper rápido. Claro, a nosotros nos ha pasado con 2 perras seguidas, con 6 meses de diferencia. Tenemos una amiga también con una perra mayor que ha hecho exactamente lo mismo. Le ha salido un cáncer en la mandíbula. Y claro, aquí es difícil saber qué es consecuencia de que a lo mejor esta perrita ya llegó muy... Yo estuve 2 años pinchándole Librela. 2 años, si el Librela le tocaba el día 10, si llegaba el día 11 y no se lo había pinchado, no podía andar. Y sí, lo notaba muchísimo. También con antiinflamatorios, con Galliprán, gabapentina, bueno, un cóctel alucinante. Y yo sé todo lo malo que eso aporta. Y por eso se lo quería quitar. Pero la mantenía a flote. Ella, pues mal que bien, hacía su vida. A lo mejor quitar el Librela, lo que causa es que volviera a tener el dolor y que no lo pudiera soportar. También claro, le pasaba eso. Claro, en cuanto le quitaba el Librela un día, al día siguiente ya no podía caminar del dolor. Sí. Y bueno, yo hice esto, acudí a la acupuntura precisamente para quitarle el Librela y para mejorar su calidad de vida y poder... También aquí es importante el especialista donde vayas. Bueno, es una clínica en Valencia, cerquita de... No quiero decir cuál es para no perjudicarlas, porque todas sus reseñas son buenísimas, todas las referencias son buenísimas. No sé, no había... Ay, espera, aquí ha aparecido otro perro. Dejamos el tema que como no va con el tema, me sabe mal por el resto, ¿vale? Pero sí. A mí nada, la cuestión fue esa, ¿no? La llevé para quitarle eso, para quitarle medicación. A las 3 horas no podía caminar. La explicación que me dieron fue que, bueno, pues es como cuando tú vas al fisio y te hace un masaje, te da una paliza y al día siguiente pues estás todo dolorido, pero que se iba a recuperar.
pero no se recuperó un poquito, pero a los 9 días entró en fallo multiorgánico. Yo intuyo, no sabría cómo justificarlo, pero intuyo que fue por el estrés que le reportó pues el estar tan dolorida, ¿no? Pero vamos, es algo que intuyo, no sé, no sabría justificarlo, nunca se recuperó. No te Esto fue, sí, murió el 7 de junio, o sea, hace 2 semanas. Y bueno, pues eso, yo, porque ha salido el tema y tenía que decirlo, ya está, solamente quería reportar mi experiencia, Muy bien, ya pues, está. Y daros las gracias por todo. de nada, bonita. Venga. ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver, por aquí había una pregunta. El mío caniche toy de 4 meses y medio no deja vivir al gato. Reactividad cuando se mueve el gato. Tiene 17 años y el pobre tiene que subir al banco de la cocina. No pueden estar juntos. Esto es complicado. Se equilibra, ¿eh? Pero hay que trabajarlo. A mí me pasó con Rita que tenía un hurón. Y a las 7 o así de la tarde el hurón se activa y empieza a correr como una gacelita por casa. O sea, porque ellos duermen todo el día y a media tarde se activan, ¿vale? Entonces ahí, pues a la que me descuidaba, Rita lo tenía inmovilizado con la pata. Esta cosa no deja de moverse. ¿Ya? Entonces esto hay que trabajarlo, hay que normalizarlo. En unos meses estaba controlado, ¿vale? Pero hay que trabajarlo y hay que ponerse. Y hay que entenderlo, el por qué lo hacen. No pueden evitarlo. Esa cosa se mueve, hay que pararla. Entonces tenemos que estar ahí, normalizarlo, pero muchas veces también estoy aburrido y no hay nada más que hacer que esa cosa que se mueve, pues ¿qué voy a hacer? Pues ir a parar la cosa que se mueve. Entonces hay veces que hay que equilibrar otros temas, otras necesidades, ¿vale? Y siendo un perro de 4 meses, pues habría que verlo en general, ¿vale? Pero que vas a estar entretenida los siguientes meses. Por un lado, lo que puedes ir haciendo para ayudar al pobre gatito de 17 años, pobrecito que tenga una vejez tranquila, es que cuando lo veas que lo persigue, ponerte delante y bloquearle el paso al cachorro. Y mientras empezaremos a normalizar movimiento, ¿vale? ¿Estás en el curso online, Jess? No. ¿O sí? No, ¿verdad? No. Vale, pues nada, ya empezaremos. De momento bloquéalo para que no lo agobie, para que no estrese al gato, ¿vale? Pero bueno, seguro, no hace falta ni que envíen los vídeos. Si se va detrás del gato es que seguro que hay reactividad en movimiento, ¿vale? Pero poco a poco. Lo normalizamos, ¿vale? La intensidad de reacción puede ser también por la intensidad de energía y no tanto de movimiento, podría ser si el nivel de energía influye. Pero si no preocupa el movimiento, da igual con qué energía se mueva, ¿vale? Se pueden sumar las dos cosas, eso sí. Esto también es tema de electroacupuntura. Esto yo no lo controlo tanto, ¿sabes? No la he hecho yo la electroacupuntura. Ni en mí ni en perros. Pero lo que sí que os digo es que para reactividad al movimiento ayuda a equilibrar el sistema nervioso. ¿Vale? Un perro que siempre ha estado en alerta, el quitar esa alerta equilibra. ¿Cuándo enviamos los vídeos? Es verdad eso, gracias Albert. Gracias, si no me tocaba luego escribirlo. Vale, para empezar a colgar los vídeos, mañana os abro el grupo de de educación canina respetuosa dentro de la tribu, ¿vale? Y empezáis a colgar los vídeos ahí. Os lo pondré, abriré el grupo y os diré, ya podéis empezar a colgar los vídeos. Entonces, los que no estéis en ese grupo, agregaros porque se va a hacer desde ahí. Los que estéis en el grupo de la tribu Atuk Premium, el del curso online, los alumnos del curso online, no hace falta que os agreguéis allí porque lo vamos a hacer directamente desde el grupo privado. O sea, se va a hacer en los dos grupos, ¿vale? Porque la gente que está en el grupo privado del curso online tendrá el libro y tendrá los vídeos como herramienta y los que estáis en el otro grupo no tenéis esa herramienta, ¿vale? Entonces, por eso se hacen por separado, ¿vale? Así que seguramente mañana os abrimos la veda para colgar vídeos y dejamos pues hasta el jueves
o hasta el miércoles quizá que nos asegurar que vemos los vídeos, hasta el miércoles, jueves de la semana que viene, que será cuando hagamos la siguiente sesión, ¿vale? O sea, os dejaremos una semanita para que los colguéis. Pues nada, guapos. Pues a cenar ya. Buenas noches. Nos vemos por el grupo. Muchas gracias. Chao. Otros. Chao. Chao.